Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Les damos la bienvenida a esta segunda edición, a esta segunda clase de la Escuela Vegana para Padres y Madres de Latinoamérica, organizado por ARBA, que cuenta el día de hoy con la nutricionista Mónica Bamonde, de quien estamos muy felices de contar nuevamente con su participación. Siempre ella está al día con los últimos datos científicos, que es algo en lo que siempre tratamos nosotros de basarnos para la información que compartimos en nuestras redes. Sin más que decir, te damos la bienvenida, Mónica, y adelante con tu presentación. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por su participación el día de hoy y muchas gracias a ARBA por generar estos espacios tan importantes. Voy a compartir, por favor, me confirman si pueden ver la presentación en la pantalla completa, por favor. Si me pueden confirmar, si ya la pueden ver. Ya se ve, Mónica. Perfecto. Bueno, vamos a hablar de un tema específico por la coyuntura, por el momento, por el clima, ¿no? La alimentación basada en plantas o nutrición plant-based para un verano saludable. Sabemos que hay ciertos requerimientos que pueden cambiar por esta estación. Estamos viviendo cambios climáticos muy importantes. Hay cada vez más calor. A ver, un segundo. Y bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mónica Bamonde, yo me especializo en alimentación basada en plantas, trabajo hace más de 15 años en la Clínica San Felipe, soy fundadora y directora de Tenutre CIRL y actualmente soy campaigner regional del Acuerdo Basado en Plantas LATAM, dietista voluntaria en Desafío 22 y nutricionista derivada preferida de Physician Committee for Responsible Medicine. Soy una apasionada del estudio, del aprendizaje, siempre basándome en evidencia científica y declaro no tener ningún conflicto de interés, siempre colocando las fuentes de la información que estoy compartiendo ahora y en todas las clases que podamos compartir. Pueden seguirme, comunicarse conmigo, ahí están mis redes, está el código donde pueden también ver mi Instagram y cualquier duda, cualquier información que quieran que les comparta de lo que voy a pasarles el día de hoy, bueno, pueden escribirme que voy a estar encantada de estar en comunicación con ustedes. Sin más preámbulo, empezamos. ¿Cuál es el objetivo de la clase de hoy? Bueno, al finalizar esta clase, esta charla, todas las familias van a poder comprender qué incluye una alimentación basada en plantas, de qué se compone, saber cómo podemos alimentarnos mejor en verano, identificar cuáles son estas opciones prácticas y seguras, tanto para niños como para adultos, prevenir deshidratación y cansancio, ¿no? Así como malestares digestivos que pueden originarse por alimentos que no estén inocuos, que no estén en buena calidad, porque sabemos que el clima, con un calor tan fuerte, puede perjudicar la calidad de los alimentos. No olvidemos nunca que comer saludable, sabroso, nutritivo y fácil o práctico es posible. Y eso lo vamos a ver el día de hoy y seguramente ustedes van a tener también algunas clases de cocina donde van a ver que esto es totalmente posible. ¿Por qué estamos hablando el día de hoy de este tema? Porque cada vez más personas están interesadas o desean evitar o disminuir su consumo de carnes y de todos los derivados de origen animal y alimentarse en base a vegetales. Esto es una tendencia que cada vez está aumentando mucho más por diversos motivos, ¿no? Que seguramente si los que ya han tenido clases anteriormente conmigo ya hemos podido compartir cuáles son todos estos motivos por los que las personas cada vez están más interesadas. Debemos estar preparados y actualizados para dar un mejor consejo a nuestros pacientes en el caso de que hayan algunas personas que sean profesionales de la salud que nos acompañen el día de hoy. Revisar cuáles son los nutrientes que pueden ser más críticos y aprender cómo cubrirlos. Respetar las elecciones de los pacientes o de nuestros familiares, siempre acorde con los objetivos de salud. Y por supuesto, la sostenibilidad, que es un tema que yo siempre menciono, siempre comparto porque es una responsabilidad de todos, tanto de personas, ¿no? Como de profesionales de la salud y de organizaciones en general. ¿Qué cosa abarca o qué cosa incluye la alimentación basada en plantas? Todos estos alimentos de la derecha, frutas, verduras, cereales integrales, frutos secos, semillas, legumbres, leguminosas o menestras,
y pocos o ningún producto de origen animal. ¿Por qué? Porque dependiendo del especialista vamos a ver que pueden sí o no incluir, pero idealmente debería ser 100% basado en plantas, ¿no? Y alimentos que sean lo más naturales posibles, porque la alimentación basada en plantas está definida sobre todo por eso, porque son plantas integrales, plantas lo más naturales. Sí hay algunos productos o alimentos procesados, como por ejemplo el tofu, como por ejemplo si compramos un hummus envasado, la soya texturizada, yogures vegetales, todo eso ya está procesado, pero sus ingredientes o sus procesos son mínimos y sus ingredientes son lo más naturales posible. Por eso es que son considerados dentro de este patrón alimentario. ¿Cuál es la posición de la ADA del 2016? Y acá no estamos hablando de lo que yo digo, de lo que a mí se me ocurre, sino que estamos hablando de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, que ya desde el 2009 tiene una postura importante sobre este patrón alimentario, pero en el 2016 la renueva, incluyendo todas las etapas de la vida y también en el embarazo y la lactancia. En el 2025, en enero, ellos han publicado otra postura, pero esta postura está relacionada con los adultos, porque tienen ya documentos específicos para los niños, por ejemplo, para las gestantes, etcétera. Pero en ese 2016 lo importante es que ellos, además de, eh, digamos, ellos están avalando que una alimentación basada en plantas puede ser para todas las etapas de la vida, también está mencionando el tema de la sostenibilidad, que les digo que es muy importante, y asocian estos patrones alimentarios con un menor impacto medioambiental, lo cual lo vamos a ver ahora chiquito. También hay muchas publicaciones de otros países, como por ejemplo el Reino Unido, Alemania, Italia, Australia, Brasil, que tienen unas posturas, que tienen unas recomendaciones específicas para las personas vegetarianas o veganas. Y ellos hablan de que los bebés pueden crecer y desarrollarse normalmente con una alimentación vegetariana o vegana bien planificada. Ojo que cuando hablan en estos documentos de alimentación vegetariana, lo están haciendo desde el patrón alimentario y no desde la postura ética del veganismo. Por eso se refieren a vegetarianos al 100%, ¿ok? En Alemania también hablan de que una dieta vegetariana en la infancia y en la adolescencia requiere muy buena información y supervisión por parte de un pediatra. Obviamente de un pediatra que sea amigable con ese patrón alimentario, porque sabemos desgraciadamente que hay todavía muchos profesionales de la salud que no están informados, que son ignorantes en este tema y lo que hacen es acusar, juzgar y más bien incitar a que las personas consuman más productos de origen o más alimentos de origen animal. Igual pasa con muchos nutricionistas. Entonces, lo ideal es asistir a una consulta donde un profesional de la salud que no solamente sea familiarizado o que esté de acuerdo, sino que tenga los conocimientos y la expertise suficiente para poder orientarnos de una manera adecuada para poder mantener una buena salud. Aquí también les comparto de Canadá, de Argentina, donde van a ver ustedes documentos muy completos con información 100%, perdón, basada en evidencia científica. ¿Y por qué hablamos del verano? ¿Por qué me dirán, por qué mencionamos este tema del verano? Porque pueden cambiar nuestras necesidades, ¿no? Puede haber mayor pérdida de agua, nosotros sudamos más, podemos perder también más minerales, nuestro apetito se puede ver influenciado y esto puede ser más crítico en edades tempranas. Por ejemplo, un niñito de 1 año en el que le disminuye el apetito, hay que tener cuidado y tenemos que tomar algunas medidas y además, acuérdense que tienen un estómago mucho más pequeñito, que si consumen mucha fibra, esto puede impactar en la cantidad de calorías y en la variedad nutricional y en la cantidad de nutrientes que van a ingerir. También puede haber un aumento de ultraprocesados, la gente está de vacaciones y también un poco más permisivos con el tema de bebidas azucaradas. Hay un mayor riesgo de deshidratación y en adultos mayores sobre todo, con lo cual hay que tener
mucho cuidado, se pueden presentar estos llamados golpes de calor. Y la alimentación puede ser un amigo o un enemigo, ¿no? Por eso puede ayudarnos o perjudicar. La alimentación plant-based, como hemos visto, prioriza las verduras, las frutas, las menestras o leguminosas, cereales integrales, frutos secos y semillas. No se trata de prohibir, no se trata de eliminar grupos de alimentación, sino de elegir mejor y de reemplazar. De eso se trata básicamente, de reemplazos. Y siempre, como voy a repetir seguramente varias veces a lo largo de esta clase, ser respaldado por la ciencia para la prevención de enfermedades y el mantenimiento de una buena calidad de vida. Me sale que mi conexión no está bien. ¿Me pueden confirmar, por favor, por micro si me están escuchando? Sí, Mónica, te escuchamos perfecto. Hola, ¿me están? Perfecto. Muchísimas gracias. Me salió que mi conexión estaba inestable. Y vamos a hablar de las proteínas especialmente, ¿no? ¿Por qué de las proteínas? Bueno, porque casi siempre cuando hablan, voy a comer mi proteína, ¿de qué cosa están hablando? De algún producto de origen animal. Desgraciadamente es a lo que siempre se les ha enseñado, siempre nos han enseñado a las personas y se relaciona proteína con producto de origen animal, cuando sabemos que eso no es así, que las proteínas vegetales pueden cubrir totalmente los requerimientos y que las podemos encontrar sobre todo en menestras o leguminosas, que son el único alimento que reemplaza per se a las carnes, ¿ok? De ahí también tenemos a cereales integrales que también tienen proteína. La avena tiene proteína, por ejemplo, la quinoa tiene proteína, pero no es el reemplazo, es el complemento. Al igual que los frutos secos y las semillas que complementan a las menestras o leguminosas, no reemplazan a las carnes, pero suman, por supuesto. Hay algunos otros nutrientes muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta y que no necesariamente solamente tenemos que considerarlos en una alimentación basada en plantas. Son nutrientes que siempre tenemos que tener en cuenta, como el hierro, el calcio, el omega 3, la B12, que en un patrón alimentario basado en vegetales sí o sí se tiene que suplementar. Así una persona sea vegana, vegetariana o flexi, siempre debe suplementarse. El yodo y la vitamina D. Vamos a hablar brevemente de cada uno de ellos. En cuanto al hierro, bueno, el hierro está también en las menestras y tenemos que tener cuidado sobre todo en mujeres en edad fértil, mujeres que están menstruando, porque el requerimiento es de 18 miligramos al día, es el doble o más del doble que de un hombre. Entonces el hierro es un nutriente crítico y aún con mayor razón si por ejemplo es una persona que tiene un síndrome de ovario poliquístico o que tiene una endometriosis o que por ahí tiene alguna pérdida de hierro por X motivos, entonces hay que tener mucho mayor cuidado. Consumiendo menestras en una cantidad adecuada podemos cubrir totalmente. En cuanto al calcio, existen alimentos de origen vegetal que tienen calcio, como por ejemplo la coliflor, el kale, la col rizada, el brócoli, las almendras, que se pueden consumir, por ejemplo, también en mantequillas. Tenemos al ajonjolí, que siempre tiene que estar molido o en tahini para poder absorber de una manera más adecuada los nutrientes. En cuanto al omega 3, también se puede cubrir totalmente con alimentos de origen vegetal, porque desgraciadamente cuando las personas escuchan omega 3, inmediatamente lo relacionan con aceite de pescado. Pero en el reino vegetal, la linaza, por ejemplo, molida o en aceite, o la chía molida o en aceite, son excelentes fuentes de omega 3. También tenemos a las nueces como una fuente importante. Con 2 cucharadas al día estamos cubriendo totalmente. La vitamina B12, al igual que con el calcio, 2 cucharadas también es una opción. O sea, digamos que si agregamos estas semillas a nuestros platos, estamos enriqueciéndolos. En cuanto a la vitamina B12, bueno, hay dos formas. Para la mayoría de personas, porque son muy poquitas las personas que consumen carnes de animales criados en libertad, ¿no? Que están en la tierra. Entonces, la gran mayoría de personas se suplementan. Unas directamente, los que nos alimentamos en base a vegetales, nos suplementamos con vitamina B12 en forma de cianocobalamina y los que consumen carnes
se suplementan indirectamente porque son los animales los que han sido suplementados. En cuanto al yodo, el yodo con una media cucharadita de sol yodada al día, estamos cubriendo totalmente el requerimiento. Tener cuidado con las algas porque tienen cantidades muy, muy altas para las que no estamos preparados los que somos de origen occidental. Las personas de origen oriental, como son muchos miles de años que consumen algas, metabólicamente están preparados. En cuanto a la vitamina D, son muy pocos alimentos que contienen vitamina D, por lo cual la vitamina D se forma, la naturaleza es muy sabia y a partir del colesterol la piel forma vitamina D. Esta vitamina D, las personas que no consumen alimentos de origen animal, porque son muy poquitas las fuentes que tienen esta vitamina, tienen que suplementarse si no se exponen al sol. Entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde, 15 minutos de exposición al sol sin bloqueador es suficiente para formar vitamina D. Pero si por algún motivo la persona, por trabajo, o porque tiene rosácea, o porque algún tratamiento que no le permite el sol, o porque no puede tomar sol, no le gusta, un suplemento de 1000 unidades internacionales de vitamina D es suficiente. Hay que tener cuidado porque la gran mayoría son de origen animal. Actualmente hay de origen vegetal. La vitamina D3 es la que sirve para casos de déficit. O sea, si tenemos que tomar una dosis de carga, tiene que ser en forma de D3. Y la D2 funciona cuando tenemos los niveles normales, pero queremos suplementarnos de manera regular. Entonces, una buena planificación es segura en todas las edades y teniendo en cuenta todos estos alimentos, suplementos o exposición solar que tenemos que utilizar. ¿Cuáles son los beneficios clave en el verano de una alimentación basada en plantas? Bueno, más hidratación natural, porque si comemos más verduras y más frutas, estamos consumiendo más agua. Mejor digestión, porque definitivamente una alimentación más ligera nos va a hacer digerir mucho mejor, nos vamos a sentir más livianos, más ligeros, no nos va a dar sueño, ¿no? Menor sensación de pesadez. Acuérdense cuando, si alguna vez ustedes han comido carne, o conocen a alguien que come carne y come mucha carne en el almuerzo, ¿cómo se quedan después del almuerzo? Como con sueño, cansados, ¿no? Al consumir más frutas y verduras, vamos a consumir más antioxidantes y vitaminas. Acuérdense que los antioxidantes nos ayudan a prevenir muchas enfermedades y están principalmente en los alimentos vegetales de manera natural. No es necesario consumirlos en suplementos. Esto va a ayudar a nuestro sistema inmunológico porque estamos consumiendo más nutrientes. Y además, como al tener más fibra, vamos a tener nuestros niveles de glucosa más estables y vamos a tener una energía más sostenida, además con la consecuencia de que va a ayudar a prevenir muchas enfermedades. Un poquito ya les había adelantado que hidratarnos no es solamente tomar agua. Además del agua, están las frutas que tienen mucho mayor contenido y también verduras que tienen más contenido, como la lechuga, el tomate, el pepinillo, también los hongos tienen un importante contenido de agua. Además, al agua le podemos agregar frutas para darle sabor, rodajas de frutas, inclusive de verduras, y vamos a tener mayor hidratación. Los jugos y las gaseosas no reemplazan al agua. Es importante tomar agua como tal para nuestros riñones y para todas las funciones metabólicas que necesitan de este elemento. ¿Cuáles son estas señales de deshidratación que nosotros tenemos que identificar? Por ejemplo, cuando nuestra boca está seca o nuestros labios también están secos. Si en la mañana, cuando nos levantamos, nuestra primera orina del día está oscura o tiene un olor fuerte, o estamos orinando poco. Si estamos cansados o irritables, si nos duele la cabeza, nos disminuye el apetito. Entonces, todas estas son signos, son señales de que estamos deshidratados. No esperemos a tener sed para tomar agua. Dependiendo de la temporada, del sexo, de las actividades, las personas tienen una cantidad variable de necesidades hídricas o de agua. Hay un mito común, ¿no? Que en verano los niños quieren gaseosas o helados. Bueno, es, es un, es un mito común y es una costumbre muchas veces. Pero estas preferencias se pueden educar. Podemos hacer paletas, venden ahora
de una manera muy económica estos moldes para hacer estas paletas caseras de fruta. Hay muchísimas recetas y si no, escríbanle un buen prompt a ChatGPT y les va a dar una buena receta. Yogures vegetales con fruta congelada también son muy buenas opciones. Agua fría, como habíamos hablado. Existen ahora también unas jarras especiales donde al medio tiene como un espacio con un colador donde se pone la fruta picada y eso le va dando sabor al agua y hace que sea mucho más aceptada. ¿Cuál es este plato plant-based o basado en vegetales ideal para el verano? Un plato equilibrado debe tener verduras y frutas. La mitad del plato debe ser verduras y frutas. Y esto va a depender muchas veces también de las cantidades que se necesitan. eh, Cereales como arroz, quinoa, pasta integral. Si es un bebé chiquito, por ejemplo, que tiene, no sé, 9 meses, un añito, es mejor dar arroz blanco porque mucha fibra puede impactar, acuérdense, en la cantidad de nutrientes y también la fibra puede disminuir un poco la absorción de estos nutrientes. Pero estoy hablando en caso de bebés pequeños. El cuarto de plato, menestras, lentejas, garbanzos, frijoles, etcétera. Este platito yo lo he sacado de Plant Based Junior, pueden visitar esa página. Tiene muchísimas recetas muy ricas y además mucha información para padres para criar niños veganos, vegetarianos. No olvidar nunca de las grasas saludables como la palta, semillas, frutos secos, que se recomienda en semillas que sean molidas para que se puedan absorber, ¿no? Sobre todo las de ajonjolí, las de chía, semillas pequeñitas, para que no aumente mucho la fibra y además para que puedan absorber todos los nutrientes importantes que puedan tener. Algo que me había olvidado de comentarles es que por favor, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pueden colocarla en el chat o podemos abrir el micro al final. Alimentos claves en el verano. Bueno, definitivamente las frutas frescas y de temporada siempre va a ser lo mejor, ¿no? Bastante vitaminas, antioxidantes, fibra y sobre todo agua. Verduras crudas y cocidas también, porque hay, como el brócoli, por ejemplo, no se puede comer crudo y está muy lleno de vitaminas como la vitamina C o antioxidantes variados, además de calcio también como un mineral. Leguminosas podemos agregarlas no solamente en guisos, sino también en ensaladas. Entonces van a ser parte importante de alimentos frescos que van a brindar muchos beneficios a nuestra salud. Semillas como chía y linaza, acuérdense que se pueden tostar ligeramente, por favor, no las tuesten mucho porque van a afectar la calidad de las grasas y pueden ser molidas también. En el caso de la chía, si van a remojarla, es solamente para personas que tienen, digamos, que son mayores, que no necesitan tener cuidado con la cantidad de calorías. Frutos secos en pequeñas cantidades, sobre todo para niños y siempre molidos, ¿ok? Son alimentos claves en el verano para niños. Ejemplos de desayunos frescos. La overnight, por ejemplo, la avena overnight en el caso de adultos o de adolescentes que no deben restringir, que no tienen que tener mucho cuidado con la cantidad de calorías. O sea, más bien que si necesitan restringir un poco. Pan integral con palta y tomate, un batido o smoothie de fruta con bebida vegetal y que si necesitamos agregar calorías, podemos agregarle mantequilla de maní o mantequilla de almendras o frutos secos. Yogur vegetal con fruta y semillas también son algunos ejemplos de desayunos frescos. Almuerzos prácticos y ligeros. A las ensaladas, acuérdense que podemos agregarle frutos secos, los garbanzos. Inclusive venden ahora en estos lugares que venden frutos secos y semillas, también están vendiendo garbanzos, arvejitas secas, que es una opción excelente para agregarle a las ensaladas. Arroz integral con lentejas y ensalada, wraps de verduras y hummus, bol frío de quinoa, o sea, como si fuera un poke bowl, pero con quinoa, tofu y vegetales, también son excelentes opciones de almuerzos prácticos y ligeros. Meriendas inteligentes que nos brindan no solamente un tentempié, algo que nos mantiene satisfechos, sino también nutrientes. Por ejemplo, por supuesto, digo, la fruta fresca, frutos secos en pequeña porción,
si es para niños, si es para adultos en mayores porciones, paletas caseras de frutas, pan con hummus o mantequilla de maní. Y aquí pongo en pequeña porción porque si son niños pequeños, no hay que, los frutos secos tienen un alto poder de saciedad y si están muy llenos para la cena, no van a tener apetito. Por eso hay que tener cuidado. El verano y la seguridad alimentaria. Una de mis especialidades también es el tema de la seguridad alimentaria o sistemas de gestión de calidad de alimentos. Los alimentos no solamente deben ser variados, saludables, nutritivos y sabrosos, sino inocuos. ¿Y qué significa inocuo? Que si yo como ese alimento no me voy a enfermar. Y en el verano esto es un peligro porque existen dos temas que a veces no se toman en cuenta, la temperatura y el tiempo. Los alimentos cocidos o frescos que ya han sido preelaborados para el consumo no pueden estar a temperatura ambiente más de 2 horas y sobre todo en verano. Entonces es bien importante refrigerarlos, mantener lo que se llama la cadena de frío, ¿no? Si ha estado en el refrigerador, yo no puedo dejar, voy a preparar un alimento, no lo voy a dejar 2 horas afuera para después, este, cocinarlo o comerlo, perdón. En cuanto a la alimentación basada en plantas, es menos crítico que, por ejemplo, cuando las personas comen alimentos de origen animal que se deterioran mucho más rápido. Pero, por ejemplo, un yogur vegetal sí se puede deteriorar o una leche vegetal se puede deteriorar. Un hummus que no está refrigerado se puede deteriorar. Entonces, el tofu también, hay que tener cuidado. Lo que hace que un alimento sea más sensible a deteriorarse a temperatura ambiente son el agua y que tenga proteína, ¿ya? Tenga mucho cuidado con eso. No dejar los alimentos cocidos fuera de refrigeración. Hay muchas personas, por ejemplo, que preparan arroz en una olla o en una olla arrocera en el almuerzo y la dejan hasta la noche afuera. Eso no es recomendable porque está expuesto a formación de múltiples bacterias. Y en verano este riesgo aumenta. ¿Cómo podemos nosotros involucrar a los niños, a los adolescentes en la compra de alimentos, en el consumo de mejores alimentos, de alimentos más saludables? Bueno, llevarlos al mercado, al supermercado, para que elijan, para que conozcan, ¿no? Es triste, a veces llegan chicos a mi consultorio, y estoy hablando no de niñitos, sino de jóvenes de 15 años, no sé, y cuando yo les pregunto, ¿te gustan los espárragos? ¿Te gustan los champiñones? ¿Te gustan los palmitos? Nunca han probado esos alimentos, una berenjena, un zucchini, ni siquiera saben cómo son. Cuando les pregunto, ¿has probado rabanitos? Voltean a mirar a su mamá o su papá como diciendo, ¿cuál es el rabanito? Entonces, eso es bastante preocupante porque significa que no los comen. Si nosotros acostumbramos a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros pacientes, a quienes sean que estén con ustedes, eh, desde niñitos a consumir vegetales, van a tener mejores hábitos. Es mucho más difícil cambiar de hábitos a los 40, a los 50 o aprender a comer estos alimentos. Entonces, una muy buena oportunidad es de niñitos enseñarles a comer y para que nosotros digamos, este alimento no le gusta a alguien, debemos cambiar, debemos dárselo 10 veces en formas diferentes. Por ejemplo, un alimento que no es muy aceptado muchas veces, el brócoli. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos empezar por las florescencias, podemos mezclarlos con arrocito, podemos hacer como tortillas con harina de garbanzos, podemos mezclarlo en puré, inclusive en guisos. Entonces, hay muchas formas en las que nosotros podemos. Inclusive el otro día he encontrado unas recetas de acelgas en postres, ¿no? Que podemos hacer para que a alguien no le gusta la selga que tiene este amargor característico. Les voy a compartir algunos ejemplos de desayunos, o sea, de tiempos de alimentación. En niños, por ejemplo, la avena fría o tibia, ¿no? Con bebida vegetal, por ejemplo, con la bebida de soya enriquecida, la que venden en las tiendas, está enriquecida con calcio, con vitamina A o D, muchas veces. Entonces podemos preparar la avena con esta bebida vegetal, agregarle fruta picada y, por supuesto, algunas semillas de chía o linaza molidas para enriquecer, ¿no? Con eso les vamos a estar agregando omega 3. Esto tiene una textura suave,
tiene dulce natural, es fácil de digerir, es sabroso. Las cantidades van a depender de la edad del niño, de la actividad, ¿no? De los requerimientos particulares. En cuanto a los adultos, podemos incluir pan integral o de masa madre, palta, tomate, bebida vegetal, café o infusión y fruta fresca. ¿Y por qué pongo café acá sin problema? Porque está consumiendo pan con palta. Este no es un tiempo de alimentación donde esté incluyendo proteína, que tenga hierro. Si nosotros estamos poniendo, por ejemplo, un pan integral con hummus o con tofu, entonces ahí es mejor evitar el café o el té que puede interferir con la absorción de nutrientes y alejarlo una hora. Así sea descafeinado, el efecto es el mismo porque es un ácido del café el que interfiere y no la cafeína. También podemos agregar fruta fresca, va a depender de las calorías totales que necesite esta persona, la cantidad de fruta, y esto es ideal para empezar un día con energía, con muchas vitaminas y minerales sin pesadez. En cuanto a los niños, el almuerzo puede ser, dependiendo de la edad, integral o blanco, lentejas, verduras cocidas o salteadas, también pueden ser frescas, dependiendo de la edad del niño, y podemos incluir cualquier tipo de, esto es un ejemplo, ¿no es cierto? Palta o aceite vegetal, agua o refresco natural sin azúcar, y evitar platos muy secos o muy condimentados en el verano, ¿no? Siempre dar opciones que sean más frescas y más ligeras, sin tanta grasa, etc. Las cenas en niños, por ejemplo, una crema de verduras. Estas cremas de verduras pueden ser tibias, inclusive la de tomate puede ser fría, un pan integral pequeño, tostada, y el tamaño va a depender de la edad del niño. Hummus o una leguminosa triturada. Por ejemplo, el otro día tuve una paciente que venía de vivir en Guatemala, y en Guatemala tienen un plato típico que es con frijol, muy parecido al hummus, y que lo comen con pan, y me comentó que es bastante rico. Bueno, eso también se puede hacer. O también podría ser tipo una hamburguesita o un falafel, ¿no? Una hamburguesita vegetal, me refiero a una hamburguesa de lentejas o de garbanzos o de frijoles. Y fruta suave, manzana cocida o pera en el caso de niños pequeños, o fruta fresca si son niños más grandes. Evitar cenas muy pesadas o muy tardías para que pueda tener una digestión adecuada. En el caso de adultos, un salteado de verduras, por ejemplo, o también podría ser una ensalada fresca, en el caso de que le guste, pero muchas veces a las personas no les gusta mucho comer ensaladas frescas. Bueno, hay muchos a los que sí nos gusta, pero otros prefieren las verduras cocidas. Esto se puede acompañar con tofu o una taza de legumbres, por ejemplo, garbanzos, pueden ser parte de este salteado perfectamente, o frijol negro, arroz integral o papa sancochada, una infusión o agua, y esto es una comida que no es muy pesada. Si es una persona que no está acostumbrada a comer, por ejemplo, frijol negro de noche que le va a caer pesado, el tofu o la soya texturizada son muy buenas opciones. Les comparto algunos cuadros y esto para que ustedes lo tengan. Yo voy a entregar la presentación para que ustedes la tengan a la mano. Y aquí, dependiendo del requerimiento de cada persona, tienen ustedes el alimento en cocido y cuál es la equivalencia, ¿no? En cuanto a las grasas, también una porción casera por tiempo de alimentación, esto es lo que se recomienda. Pero dependiendo de los requerimientos, esto puede aumentar. En cuanto a los carbohidratos, las equivalencias también, ¿no? ¿A qué equivalen cada uno? Media taza de arroz integral, la media de quinoa, de fideos integrales, una copa mediana, media unidad grande de camote, una taja de pan. Son equivalencias de porciones. ¿Cuál es el mensaje clave para todas las familias? Que no se trata de comer perfecto, se trata de mejorar. Si yo antes no consumía vegetales, entonces ahora voy a empezar a comer vegetales en el almuerzo y en la cena. Empezar por lo que les gusta, para que después puedan ir aumentando las variedades, y acuérdense de ir variando en las preparaciones. Si hay uno que no me gusta tanto, bueno,
La betarraga, por ejemplo, hay mucha gente que no le gusta la betarraga cocida, pero la betarraga rallada es muy parecida a la zanahoria, inclusive está más dulce, es más fresca, es muy rica. También se puede agregar betarraga a ciertos guisos para dar color. Cada comida cuenta. No es este mensaje de que el desayuno es la comida más importante del día. Todas las comidas son importantes. No hay ninguna más importante que la otra. El ejemplo de los padres es fundamental y esto es clave, por favor, porque si nosotros consumimos, o sea, nos sentamos a comer, no sé, pizza, papas fritas, etcétera, y nosotros le servimos brócoli con tomate a nuestros hijos, ahí hay un doble mensaje, ¿no? Hay que empezar a comer nosotros saludable para que ellos aprendan, porque no sé si se han dado cuenta, si tienen un bebito que recién está, digamos, interesándose, que está perdiendo un reflejo de extrusión y ya recibe el alimento y nosotros nos sentamos a comer, ellos están tratando de probar lo que nosotros estamos comiendo. Entonces es ahí donde se forman los hábitos. Y yendo ya un poquito más allá de todo lo que hemos hablado, de cómo podemos armar nuestros platos, de algunas opciones importantes para nuestros platos, ¿cuáles son los beneficios que nosotros vamos a obtener si nosotros nos alimentamos en base a vegetales? No solamente vamos a salvar vidas de animales, vamos a también seguramente salvar la nuestra, tener una mejor calidad de vida o prevenir enfermedades, porque obviamente son muchos factores como la genética, el medio ambiente que también impactan, pero la alimentación es un factor determinante para poder prevenir diversas enfermedades en la mayoría de los casos. Nosotros vamos a salvar también al planeta porque la producción de alimentos de origen animal impacta, sobre todo el del ganado vacuno, impacta muchísimo en el planeta. No solamente porque gasta más tierras, porque necesita más agua, sino porque genera estos gases de efecto invernadero que contaminan el ambiente. Nos va a ayudar, ya hablando de nosotros, siendo ya un poco, digamos, no digo egoísta, sino pensando ya en nosotros como primero, va a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ¿no? La diabetes tipo 2, ciertos tipos de cáncer, también la enfermedad renal crónica, la hipertensión. ¿Por qué? Porque todas estas enfermedades están relacionadas con un aumento de peso, sobre todo a nivel abdominal el aumento del porcentaje de grasa. El control del peso por la mayor fibra y la mayor saciedad va a ayudar a que comamos menos, tengamos un peso más saludable y se eviten esas enfermedades. Por lo tanto, nuestra salud cardiovascular se va a ver beneficiada. Va a disminuir lo que se llama el colesterol malo o el LDL, va a mejorar nuestra presión arterial, lo que les decía que disminuyen las probabilidades de hipertensión. El beneficio primero que se ve con una alimentación basada en plantas es la disminución del estreñimiento, ¿no? Lo cual mejora también la microbiota al consumir más fibra. Así que eso es un beneficio que se nota al toque. Vamos a consumir muchos más antioxidantes si nos alimentamos en base a plantas. Ojo que cuando hablamos de lo que come un vegano, no necesariamente es una alimentación basada en plantas. Las papas fritas, las gaseosas, los snacks, hay muchos snacks que son aptos para veganos. Entonces, no necesariamente. Acuérdense que lo que estamos hablando es de una alimentación basada en plantas, que combate la oxidación, previene el envejecimiento y nos protege de muchas enfermedades. Esto va directamente o de la mano con una vida más longeva, con tener mayor vitalidad. Investiguen ustedes las zonas azules, que son las zonas del mundo donde las personas se alimentan en base a vegetales y son mucho más longevos, ¿no? Personas de más de 100 años que están haciendo todas sus actividades y nadie los cuida. Y por supuesto, se puede realizar actividad física no solamente frecuente y regular, sino también de élite o de competencia. Como resumen final de lo que hemos aprendido en esta clase, el verano es una buena oportunidad para mejorar nuestros hábitos. Ahí vemos un rico sándwich integral que tiene aceite de oliva, hummus, páprica, pimientos y tofu. Y acompañado de qué? De tomates y palitos de zanahoria, que es una excelente opción
¿no? Ahí lo hemos cambiado por las típicas papas fritas, por ejemplo. El pan regular está por un integral o de masa madre. El queso ha sido cambiado por el tofu y otros complementos por otros vegetales y con muchos antioxidantes. Por ejemplo, le podemos agregar cúrcuma, etcétera. La alimentación basada en plantas es fresca porque tiene mucha agua, es práctica y es saludable. Son preparaciones muy fáciles de hacer y que pueden tener mucho sabor porque las hierbas, eso es lo que le da el sabor, ¿no? El ajo, el comino, la páprica, el aceite de oliva, el estragón, el orégano, la albahaca, la arúgula, todo eso es lo que le da sabor a la comida. Una buena hidratación y planificación pueden marcar la diferencia de la salud con la enfermedad. Y la nutrición es una gran aliada de la salud de nuestra familia. Nosotros podemos armar platos muy ricos, muy saludables, muy prácticos para todos. No necesariamente tiene que haber una alimentación diferente. Aquí les dejo algunas de las referencias científicas de la información que he compartido el día de hoy. Muchas gracias. Ahí tienen ustedes el código, bueno, el de ARBA, seguramente ya todos lo siguen y a los que no lo siguen pueden compartirlo también en sus historias para que muchas más personas sigan a ARBA y a la gran labor que ellos hacen. No solamente ellos han implementado estas escuelas con mucha información, con especialistas de manera gratuita, sino que también siempre están tratando de buscar aliados para buscar descuentos, para compartir información siempre excelente, ¿no? Be Vegan by Arba también es otra de las plataformas que ellos manejan. Y bueno, a la izquierda tienen ustedes mi código, mis redes, por si alguno de ustedes desea seguir en comunicación conmigo, voy a estar encantada. Y voy a dejar de compartir para poder escuchar sus preguntas. No sé si hay algunas preguntas. Muchísimas gracias, Moni, por tus comentarios. Creo que nos han dejado una pregunta en el chat. No sé si la llegaste a ver. Sí, las equivalencias, Paulina, gracias por tu pregunta, son equivalencias entre alimentos, no porciones. Son equivalencias. O sea, hay esas de ahí salen las porciones para niños y porciones para adultos. Que Si eso alguien más lo tiene hemos alguna visto pregunta, en otros. Perdón, me refería a que eso ya lo hemos visto en otros talleres, pero si deseas ahondar más, me puedes escribir y te puedo pasar más información sobre eso. no sé si alguien más, a ver, ahí creo que nos están escribiendo. Sí, Tania pregunta dosis de B12 para embarazadas sin anemia. Si te refieres a sin anemia de hierro, es indistinto, ¿ok? Porque hay anemia megaloblástica que es por falta de vitamina B2. Esa se trata diferente que la anemia ferropénica, que me imagino que es a la que te refieres. La dosis de B12 es diaria, por favor, cuando una persona o una mujer es gestante y es plant-based o es flexitariana o vegetariana, tiene que tomar B12 diaria, entre 100 a 250 microgramos diarios de vitamina B2 en forma de cianocobalamina y tiene que ser sublingual. Dosis mayores de 1000 no se necesita que sea sublingual, pero dosis menores de 1000 se necesita que sea ahí en gotitas sublinguales o en pastillitas sublinguales, porque la saliva ayuda a que se absorba mejor. Y no sé si tienen alguna pregunta adicional. Aprovechemos que tenemos a Mónica aquí con nosotros para absolver esas dudas específicas. A ver, ahí tenemos una pregunta más. Sí, está preguntando por tiroiditis. Entiendo que te refieres a tiroiditis Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune. En realidad, la alimentación saludable, lo único que habría que ver es que si la persona toma levotiroxina, tendría que alejar algunos alimentos. De todas maneras, tendría que alejar algunos alimentos, sea plant-based o no. Pero hay alimentos que se consumen con más frecuencia cuando eres plant-based, como por ejemplo la soya.
Entonces se debe alejar de la pastilla 1 hora antes y 1 hora después. Pero el abordaje es particular, ¿no? Cada persona tiene un requerimiento particular. No hay restricciones más que de alejar de la pastilla. Hay muchas teorías sobre el gluten, etcétera, pero en realidad son pseudo hipótesis. ¿Cuáles son las dosis de suplementación para bebés de 6 meses cuando empiezan la alimentación complementaria y se recomienda alguna marca? Buena pregunta. Aquí en el Perú no hay voy a decir marcas, aunque no me gusta. Diamineral es un suplemento que se vende acá, es un jarabe que tiene B12 en forma de cianocobalamina, que es la forma en la que se recomienda. Aquí en el Perú no existen gotas. Escríbanme y yo les puedo pasar el link que pueden conseguir en Amazon o en España, que sí hay gotitas para bebitos. También la dosis es diaria. Acá no hay. Solamente ese jarabe que yo les recomiendo a mis pacientes hasta que consigan, porque al final terminan tomando un montón de dosis de otros, porque no solamente es B12. Lo ideal es que el suplemento de B12 se tome solo, de nada más. Ricardo y otros están levantando la mano, no sé, no tengo problema que abran el micro para hacer la pregunta. Pueden abrir el micrófono. Sí, hola, muchas gracias por la clase. Hola Este, Ricardo, de nada. sí, quería preguntar acerca sobre lo que mencionó al inicio del posicionamiento de la Academia de Nutrición y Dietética, porque So, tenía entendido, bueno, como lo que mencionó, de la actualización de la postura, pero no tengo claro si retiraron, porque obviamente al actualizar su postura, pues ya queda obsoleta la de 2016, y no sé si ya tienen como lo mencionó, de que sacaron su postura para adultos, pero no sé si haya una respecto a niños. no Porque, han sacado una postura per se específica para niños, pero tienen el Vegan Plate, que si quieres se lo puedo pasar, que es una postura, digamos, que no termina, o sea, que no tiene un fin, que tiene toda la información para niños, ah, inclusive desde los 6 meses. El Vegan ok, Plate Junior. Me puedes escribir y yo te paso el documento, que es muy interesante y muy completo. Inclusive tienen todas las proporciones por cantidad de calorías, por intercambios, y tienen específica la recomendación para niños de 6 meses, donde en el plato incluyen el tema de la lactancia materna o fórmula maternizada. ok, bueno, terminando la clase le mando mensaje. Muchas gracias. Perfecto. Paulina ha levantado la mano. Sí, Paulina, Sí, buenas noches, Mónica, buenas noches a todos. Yo ¿cómo no, estás? no soy profesional de la nutrición, soy mamá de una nena vegetariana y bueno, primero es una pregunta de logística porque me inscribí tarde y esta es mi primera clase, pero entiendo que hubo una antes, entonces solo quería saber si podría tener acceso a la repetición de la clase, por favor. Y las otras preguntas son, primero que no me quedó muy claro el tema de los frutos secos, ¿tienen que ir molidos? O sea, el, la, No. Perdón, Paulina, que te interrumpa. No, no me referí, o sea, dependiendo de la edad del niño. Si es un niño chiquito, ah, ya, definitivamente el fruto seco tiene que estar molido en mantequilla. Por ejemplo, mantequilla de maní o mantequilla de almendras o mantequilla de cashews, si son bebitos, o sea, en ya, lactancia, ¿no? Y esto más o menos hasta los 3 años para evitar que se atoren. mm, ya, Y ya. dependiendo de cómo se vea, inclusive puede llegar hasta los 5 años, dependiendo del niño, para evitar atoros. Pero en cuanto a las semillas, sí tienen que ser molidas. Y eso no solamente es para niños, sino también para adultos también. Semillas, por ejemplo, la chía tiene doble utilidad. A ti como adulta, por ejemplo, si tú consumes la chía remojada entera sin moler, te va a ayudar para el estreñimiento, por la fibra, esa fibra que tiene, o te va a ayudar, por ejemplo, para una persona que tiene diabetes, a consumir ese tipo de fibra que es muy bueno, que le va a ayudar a mantener sus niveles de glucosa mucho más estables. Esa es una utilidad de la chía. Pero por otro lado, si la chía está molida,
lo que va a servir es a que puedas obtener el omega 3 que está dentro de la semilla. Porque no sé si se han dado cuenta, seguramente sí, cuando van al baño y han consumido chía entera, ¿cómo sale cuando van al baño? Sale Sale, bien decorado, porque así como entró, salió. O sea, utilizaste el agua que bota, o sea, la fibra que elimina la chía, pero los nutrientes importantes están ahí y los has eliminado tal cual los has comido. Igual pasa con el ajonjolí. El ajonjolí blanco o el ajonjolí negro, también hay que molerlos para obtener. Tú como adulta los puedes agregar y bacán, pero va a ser, digamos, como algo que te va a ayudar con la fibra. ya. Ujú. Y lo del tostado, o sea, hay personas que a veces se complican un poquito, por ejemplo, para obtener el omega, remojan la chía, la tuestan y después la muelen. No, no es necesario. Con molerla para el omega es suficiente. Ya, chévere. ¿Y puedo hacer más preguntas? Sí, dale. He oído que cocinar la espinaca es, o sea, es lo óptimo porque consumirla cruda no ayuda. No Eh, se recomienda que consuman niños antes de los 3 años espinaca. Y si lo hacen de una manera muy esporádica y cocida, porque la espinaca tiene muchos oxalatos. ya. ¿Ok? Hay otras verduras verdes que son mucho mejores, como el bok choy, que es la col china, o la col rizada, que en otros países se conoce como kale. Esas son hojas que dan mucho más beneficios. Ya. Mi nena tiene 14, pero la No, ya no pregunta está tan bebita. es bebé. Pero la pregunta era cómo cocino la espinaca para que no pierda nutrientes, cuánto tiempo, cómo es el O, proceso para o que... sea, por ejemplo, si tú haces un guiso, puedes agregarle unas hojas de espinaca, Ya. ¿no? O puedes poner una olla pequeña con un poco de agua y la pones ahí a sancochar un poco. O sea, yo no soy muy fan, no es un alimento que yo incluya mucho. Ya. Igual pasa con la selga. O sea, creo que hay otras hojas que pueden ser mucho más ricas y mucho más nutritivas. Chévere. Y la última, por favor, lo siento. Dale, Solo quería saber, por ejemplo, en el tema de la vitamina B, si hay alguna la B2. la B12, si hay alguna comida en especial en la que sea mejor absorbida o algún alimento que ayude para la absorción y igual en Mira, de has la hecho D. una pregunta que justo yo como les puse ahí, soy nutricionista de Desafío 22 y estamos en un chat y somos como 13 nutricionistas de todos los países de Latinoamérica. Y justo hablábamos de eso hoy día, que no hay una recomendación específica de horario ni de combinación con alimentos. ¿Ok? No. En una clase a la que yo asistí hoy día del doctor Ariel Kraselnik, estuve en la clase hoy día y él comentó que ha encontrado un estudio donde se recomienda en ayunas. Y es la primera vez que yo escucho eso y definitivamente le voy a escribir para que me pase ese estudio y esa información de por qué él recomienda en ayunas. Porque la verdad es que no hay, he llevado varias especializaciones con diversos profesionales de Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, y nunca he escuchado una recomendación exacta de horario y combinación. Que la mejor respuesta que he escuchado es tómala a la hora que más te acuerdes. Ok, buenísimo. Igual Ujú. para todas las vitaminas, o sea, no solo la B12. No, no, para la B12. Esa es la Ah, recomendación solo para la B12. ok. Y la D, La D sí se recomienda tomarla como una fuente de grasa. Por ejemplo, si tú estás comiendo un pan con palta o aguacate, ujú, toma tu vitamina D. Si estás comiendo frutos secos, toma tu vitamina D, porque la grasa sí ayuda a que se absorba mejor la D. ok. Muchísimas gracias. De nada, Paulina. Disculpa. Encantada. Paulina preguntó algo sobre el taller. Bueno, bienvenida y gracias por tus preguntas. Todas las preguntas que quieran hacer son bienvenidas. A veces hay temas de tiempo y lo podemos dejar por escrito, pero siempre por favor intervengan, participen porque enriquece la discusión. Y bueno, hoy día, Paulina, no sé si te llegó el correo para que te unas al grupo de WhatsApp y para que te llegue el enlace de Zoom. Si te llegó el correo, ahí vas a ver las clases, el cronograma de clases, y en la primera ya está el enlace de YouTube. Pero si por ahí no llegó o no te es fácil de encontrarlo, deja un mensaje en el grupo de WhatsApp y te lo podemos volver a enviar con todo gusto.
Muchas No sé gracias. si Solo hay llegó el alguna correo pregunta. con el link de hoy. Entonces, por eso preguntaba, ¿por qué no me llegó? Me llegó el correo con el link de hoy, de la clase de hoy, pero no vi que había ahí más información. Ajá, claro. Ya lo busco mejor El entonces. enlace de Zoom es Semis para todas las clases. Si ves el cronograma, sale clase 1, el título, los ponentes, clase 2, ahora Mónica. Al final de la descripción de clase 1 te sale el enlace de YouTube, donde está subida la primera clase. Ok, A eso me refiero. Por ahí chequea el correo, si no, como te digo, puedes hablar por el grupo si estás por ahí también y te buenísimo. con todo gusto. Muchas gracias, gracias, gracias. A Hay ver, dos creo preguntas más. que tenemos Hay dos. A ver, dice recomendaciones generales para anemia por déficit de hierro. Cuando ya hay una anemia instaurada, la recomendación es suplementación. Acuérdense que no solamente hay que ver la hemoglobina, sino también, de todas maneras, la ferritina, por lo menos, y si se puede, la saturación y también la transferrina, pero por lo menos hemoglobina y ferritina. Eso es importante para poder hacer el seguimiento del déficit de hierro. El déficit de hierro puede deberse a tres causas. Uno es porque la persona tiene tiempo que no está consumiendo fuentes de hierro y obviamente tiene un déficit. Dos, porque la persona tiene pérdidas, por ejemplo, lo que mencioné, ¿no? Una persona que tiene miomas, tiene quistes ováricos o endometriosis, va a tener una regla abundante y frecuente. Entonces, eso va a originar que tenga anemia, indistintamente de lo que coma. Y la tercera causa es porque la persona tiene algún diagnóstico, algún problema fisiológico por el cual no está formando glóbulos rojos o no está utilizando el hierro, este, el hierro que está consumiendo, ¿no? O también puede deberse a un déficit de vitamina B2. Entonces, la recomendación es suplementación, de todas maneras. No hay ningún alimento que te saque de la anemia. Obviamente la alimentación va de la mano, es coadyuvante al tratamiento. Hay personas que inclusive necesitan inyectarse hierro porque ya están muy, muy bajas. Eso lo tienen que ver de la mano de un hematólogo. Y por supuesto, si es una persona que tiene una menstruación abundante, tiene que ir a ginecología para que le solucionen ese tema de las menstruaciones abundantes. Maga pregunta, tenía entendido que se necesita DHA y ALA, no se absorbe bien de los productos vegetales. Yo en el embarazo estuve tomando suplementos de DHA, ALA porque son de algas, eso sería con los bebés que inician con la alimentación, es necesaria la suplementación porque casi todos son de aceite de pescado. Bueno, acá en el Perú sí, pero sí hay fuera suplementos en base a vegetales de DHA. Los suplementos no suelen ser de ALA, son de EPA y DHA. Y dependiendo, o sea, en gestantes normalmente se suplementan independientemente del patrón alimentario, las gestantes las suplementan, ya sea con hierro, DHA, ácido fólico, etcétera. Entonces, está perfecto que hayas estado tomando, inclusive hay suplementos para pacientes veganas que tienen colina, que no se cubre tan fácilmente con alimentos de origen vegetal, con los requerimientos que podrían estar aumentados en el embarazo. Entonces hay suplementos especiales para pacientes gestantes veganas y vegetarianas. Pero si tú no eres gestante, no hay ningún problema y puedes cubrir perfectamente tus requerimientos de omega 3 con ALA, que es el aceite esencial. Respecto a la espinaca, para niños de 2 años, ¿se pueden consumir en panqueques? Yo preferiría que le pongas otras cosas a los panqueques que no sean espinacas. Espinacas a partir de los 3 años. Otra consultita, ¿hay link de asistencia? Ariana, eso te lo puede contestar Cassandra. Yo contesto las dudas de nutrición. Sí, no entiendo bien la pregunta de la lista de asistencia, pero no me podrías escribir por favor al WhatsApp y lo coordinamos. Creo que ya podemos ir cerrando. Les agradecemos sus preguntas. Les pediría por favor si pueden prender sus cámaras para hacer la prueba de los participantes. No sé, Mónica, si me podrías ayudar a tomar como un screenshot, porfa. Ay, sí. A ver, Ah, screen. voy a ver. Ya.
Ajá, pero cuando sí, prenda, porfa. ya, ya, Ajá, sí, para ir dame. viendo quiénes están para decirles. A ver, no sé si Valeria, Paola, podrían emprender solo un minutito para tomar la fotito y tener en cuenta quiénes han estado aquí con nosotros. Eduardo, Brigitte, Fabiola. Si no, no hay ningún problema. Igual les agradecemos su asistencia. Pues, un Vamos a segundo. sonreír entonces. ¿Tú nos dices, Mónica, para la captura? Ah, espérame, que ya había agarrado, no había muchas sonrisas. A ver, ya está. A ver, Muchísimas gracias. Nos vemos entonces en la próxima sesión.